Tenemos la entrevista de esta tarde. Se encuentra con nosotros Carlos Fernández Fontenoy. Él es politólogo y además es coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Día bastante movido, donde además se van a tener que tomar decisiones claras respecto a lo que ha pasado. Acabamos de escuchar al parlamentario Clemente Flores de la bancada oficialista señalar que el presidente está evaluando qué pronunciamiento va a dar en las próximas horas. De acuerdo a su análisis, lo que ha pasado en el Parlamento, es decir, que el premier Salvador del Solar haya hecho uso de la palabra porque un congresista se lo cedió y no porque se decidió, digamos, de parte de la mesa directiva que él pudiese hacerlo. Que cuando llegó el premier al Parlamento, las puertas del hemiciclo hayan estado cerradas. Lo que ha pasado también con la denuncia de la congresista Foronda, diciendo que alguien ha votado en su lugar en la elección o en la intención de elegir a 2 miembros del Tribunal Constitucional. El presidente de la República, a estas alturas de la tarde, podría interpretar que efectivamente el Congreso le ha negado la confianza, por más de que esta sesión se vaya a reanudar a las 4 de la tarde y de esta manera cerrar el Parlamento. Me parece que sí. Yo quería resaltar que lo que la población ha presenciado hoy día realmente es un espectáculo vergonzoso, cuyo responsable político es el presidente del Congreso, el señor Olachea. El señor Olachea ha tenido un manejo político que ha generado varias infracciones constitucionales. La primera, según el artículo 129 de la Constitución, los ministros, incluido el Solar por supuesto, tienen el derecho a estar en el hemiciclo, tener los mismos derechos o prerrogativas que cualquier congresista, menos poder votar. Es decir, él puede sentarse como cualquier congresista, puede pedir la palabra, puede pedir la moción de confianza, por supuesto, etcétera, etcétera. Y eso fue violentado el día de hoy. Así es, no lo quisieron dejar entrar cuando la Constitución dice que él sí puede entrar, que puede entrar al hemiciclo, que tiene todos los derechos como un congresista, y lo trataron de bloquear. Ahí hay una primera infracción constitucional, una violación de la Constitución. Luego, en segundo lugar, y hay que decirlo claramente, el artículo 105 de la Constitución, al referirse a los proyectos de ley, y lo voy a leer textualmente, dice lo siguiente: tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, como es el caso. Entonces, si yo le digo al Congreso, mira, te presento un proyecto de ley con carácter de urgencia, como es este voto de confianza, obviamente, según la Constitución, tiene preferencia sobre cualquier otro proyecto de ley, ¿no? Incluidas estas actividades como son nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, según la Constitución, correspondía al Congreso preferentemente tratar en primer lugar el voto de confianza, y no lo ha hecho, ¿no? Ha pasado por encima de este precepto constitucional y ha procedido a elegir primero a este señor Ortiz Ceballos, que la verdad que ni conocemos sus antecedentes porque no ha habido tiempo ni informarnos. En 5 días volando han aprobado a todos y la población no ha podido enterarse quién es quién. Correcto. Ahora, ¿no? Pero el presidente del Parlamento podría decir: no, sí, lo hemos escuchado, él ha hecho su planteamiento de la cuestión de confianza y de acuerdo al artículo 86 del reglamento del Congreso, la cuestión de confianza planteada por el premier debe ser debatida en la misma sesión que se planteó o en la siguiente. Y el presidente del Parlamento podría decir, bueno, se va a ver o se va a debatir a las 4 de la tarde. No hemos infringido nada. Claro, pero cuando tú pides que se analice un proyecto de ley con carácter de urgencia, según la Constitución, el tuyo tiene preferencia. ¿Y qué cosa significa preferencia? Significa que se ve antes que cualquier otro, ¿no? Por otro lado, el carácter de urgencia en este contexto político, porque todo hay que analizarlo en el contexto, el carácter de urgencia se debe a que iba a haber una elección de los miembros del tribunal. Entonces era urgente, antes que eso suceda, analizar este proyecto de ley del Ejecutivo que decía justamente: todavía no lo hagan, vamos a cambiar, vamos a mejorar las formas de elección porque esto está mal, no ha sido transparente. Entonces era urgente, antes que elijan, tratar el tema.
porque después que eligen ya no es urgente, ya se eligió y esto requerirá para el 2021, entonces Correcto. pierde su carácter de urgencia. Le planteo esto porque en los últimos meses lo que hemos visto respecto al comportamiento del Congreso de la República es que si bien aplican la ley, aplican el reglamento para muchas cosas, pero hay una delgada línea y a veces se cruza esa delgada línea porque en la ley no es muy clara. No dice textualmente y tendrá que verse antes que cualquier otro. ¿Eso dice textualmente? No lo dice. No lo dice, tendrá pero sí que dice... verse con urgencia. Pero dice preferentemente. ¿Qué cosa es preferentemente? Que tienes que preferirlo a otro, a cualquier otro proyecto de ley, ¿no? No tendrían entonces... Ahora es verdad de parte... es verdad que la elección de los miembros del tribunal, digamos, no es un proyecto de ley, eso también es cierto, pero en el actual contexto político y por el carácter de urgencia, yo creo que convenía al país primero aclarar este tema, porque lo que ha sucedido es que la elección de este máximo organismo como es el Tribunal Constitucional se ha visto enturbiado, ya no es transparente, está siendo cuestionado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una serie de instituciones de la sociedad civil que ya han abierto demandas, por los mismos congresistas, por el Poder Ejecutivo, por los medios de comunicación, hasta por el Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo también ha dicho que sería conveniente para el país que estas elecciones se posterguen un poco, ¿no? Yo creo que también aquí hay mucha responsabilidad de los mismos candidatos, porque si bien, digamos, han renunciado dos por dignidad, yo creo que los otros, pensando en el país, han debido decir, miren, nosotros nos reunimos y por la transparencia del proceso, que a ellos también les conviene llegar con legitimidad a ser miembros del tribunal, entonces por la transparencia del proceso solicitamos al Congreso que se posterguen las elecciones. Gonzalo Ortiz de Ceballos, que ha sido el único elegido el día de hoy, es pariente del presidente del Parlamento. Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea. De hecho, el presidente del Parlamento ha utilizado su cuenta de Twitter para decir, bueno, yo no lo presenté, yo no lo invité y de hecho yo me abstuve en todo lo que ha tenido que ver con la presentación de esta candidatura. Pero el simple hecho de que sea pariente del presidente del Parlamento no deslegitima de alguna manera su candidatura. Él puede ser muy buen profesional, pero dadas las circunstancias de crispación política y de escándalo en el cual está envuelta esta elección del Tribunal Constitucional, ¿no acaso le resta puntos? Mira, yo coincido contigo en que además de que ha debido pedir junto con los otros que posterguen o renunciar las elecciones, aún más siendo pariente, con mayor razón aún, ha debido abstenerse o renunciar, o pedir públicamente a su primo, al presidente del Congreso, decirle, oye primo, por el bien del país posterga estas elecciones. 2 meses, ¿cuál es el problema? Que nos investiguen bien, que nos analicen, que haya un debate, que nos entrevisten, de que vean nuestro currículum, que se presenten tachas, y luego de 2 meses, ¿no?, de una manera transparente, se elige el tribunal, que va a haber casos muy importantes de corrupción, que es el fondo del problema. Porque así como a Ollanta su caso llegó al Tribunal Constitucional y le dieron la libertad, también está el caso de Keiko, que también el tribunal va a tener que decidir si le da o no le da la libertad. Y ahora que salgan todos estos codinomes por el caso Lavajato, donde pareciera que hay algunos congresistas también vinculados, claro, están temblando mucha gente. Entonces el temor de no tener un tribunal constitucional controlado por la mayoría del Congreso para que los pueda seguir blindando para no ir presos, yo creo que es la razón que en el fondo está generando toda esta crisis política. Usted nos decía, señor Carlos Fernández Fontenoy, que se habían cometido varias infracciones. Nos habló del artículo 129, del 105 también, por no haberse visto con carácter de preferente el tema de la cuestión de confianza esta mañana. ¿Cómo queda en este escenario la denuncia que ha hecho la congresista Foronda respecto de que alguien votó por ella cuando ella se encontraba en el hemiciclo, pero protestando por lo que estaba sucediendo? Mire, ya he visto que un grupo de congresistas está hablando de fraude, por esta razón que tú mencionas, y que está pidiendo la anulación de ese proceso por fraude, porque claro, una congresista que no ha votado y aparece su voto, y ese voto sumaba 87 votos, pues sin ese voto solo tenían 86 y no podían elegir a este candidato. Entonces ese voto ha sido decisivo. Y si ha sido como están sosteniendo la misma congresista y otros congresistas,
que ha habido fraude, yo creo que esta es una causal de nulidad de esta primera elección del candidato Ortiz Ceballos. Ahora, Pedro Lachea se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Twitter y dice: sobre la denuncia de la congresista Marielena Foronda, expreso lo siguiente: si bien su voto se registró como verde, se dejó constancia de que la congresista no había emitido voto. El voto 87 es de la legisladora Jenny Vilcatoma. Asumo en el sentido como para decir que su voto no era determinante para la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos, que es su primo. Bueno, eso yo creo que debe quedar muy claro. Claro, esta es la interpretación que hace Olachea. Vamos a ver la interpretación de otros congresistas. ¿El presidente de la República, de acuerdo a todo lo que ha pasado, queda habilitado para disolver el Congreso? ¿Él puede interpretar que se le ha negado la cuestión de confianza? Yo creo que sí, porque esta cuestión de confianza tenía sentido, ¿no? Antes del proceso de elección de los miembros del tribunal. Porque este voto de confianza sobre este proyecto de ley lo que decía es: este proceso no es transparente. Los peruanos no pueden elegir, o el Congreso no puede elegir a unos candidatos que en 5 días se les ha revisado todo volando. Y la población, la opinión pública no ha tenido tiempo para hurgar, para investigar, para presentar tachas, para discutir sobre el tema. Entonces el presidente, yo creo que con razón, y no solamente el presidente, casi toda la sociedad civil, todos los que están luchando contra la corrupción, que no solamente son del partido de Vizcarra, que mi partido tiene prácticamente, casi toda la sociedad civil que está luchando contra la corrupción quiere un tribunal constitucional que no sirva para blindar y absolver a todos los corruptos. Y están haciendo esto tan rápido que, claro, todo el mundo sospecha que hay gato encerrado, como parece ser. No obstante, el presidente del Parlamento ha dicho que la sesión se reanuda el día de hoy a las 4 de la tarde para ver la votación, el debate de la cuestión de confianza. ¿Esto ya cómo queda en medio de este escenario político? El voto de confianza tenía razón de ser en el sentido que lo que quiere este proyecto que ha presentado del Solar es cambiar la forma de elegir a los miembros del tribunal, crear una forma transparente con un tiempo prudencial donde se pueda evaluar realmente a los candidatos. Entonces, si ya eligen a los candidatos, ¿qué sentido tiene el proyecto de ley del Congreso? Eso quiere decir que no lo han aceptado. Porque la razón de ser de ese proyecto era cambiar la forma de elegir en este proceso a estos miembros del tribunal. Hay un procedimiento en paralelo. El día de hoy la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda de amparo contra el presidente del Congreso justamente para suspender el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ojo que admitir a trámite no quiere decir que ya el Poder Judicial haya tomado una decisión respecto de esto, pero de esto proceder no sería la primera vez que una acción de amparo detiene digamos, una actividad en el Congreso de la República. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, coincido, y también es triste, ¿no?, constatar que ya hubo un antecedente donde el Congreso también nombró a unos miembros del tribunal, la llamada repartija, como todos recordarán, y realmente fue tal la indignación de la población que hubo una movilización muy grande y tuvieron que anular el proceso de elección. Entonces, este proceso que estamos viendo también está totalmente contaminado y enturbiado por todos lados. O sea, no es legítimo. Entonces, existe una alta probabilidad, no solamente que puedan cerrar el Congreso, sino que además se anule este proceso. Y yo creo que la labor de Pedro Lachea en ese sentido ha sido muy nefasta. Yo tenía una pequeña esperanza que, como ha estado en el mismo partido que Vizcarra, ha estado en el mismo gabinete que Vizcarra, tiene el mismo plan de gobierno que Vizcarra, iba a servir de una especie de puente o de bisagra para, digamos, bajar los ánimos entre estos dos poderes y tratar de llegar a acuerdos a favor del desarrollo del país, ya que acabe esta confrontación. Él ha podido ser una especie de pacificador que le dé un poco de gobernabilidad al país. Pero muy por el contrario, lo que estamos viendo es que este Congreso sigue creando inestabilidad política. Ya tenemos 2 presidentes en un periodo de 5 años que yo no recuerdo que han existido. Y encima, hace pocos días salió un chat que pedían, uno de Fuerza Popular, un congresista, pedía la vacancia de Vizcarra, que si se diera serían 3 presidentes en 5 años, generados por este Congreso. Entonces, cambiar 3 presidentes en 5 años, jamás lo he visto yo
desde que tengo uso de razón. Y eso genera, obviamente, ingobernabilidad, inestabilidad, que perjudica el normal desarrollo de la vida social, económica y política. ¿Debería presentarse Salvador del Solar a las 4 de la tarde el día de hoy? Mira, esa es una decisión muy delicada que están evaluando efectivamente con sus asesores, porque aquí, digamos, tiene la posibilidad de argumentar que la moción de confianza no ha sido aprobada y proceder al cierre del Congreso, ¿no? Yo creo que eso es lo que están evaluando ahora. La otra posibilidad es que vaya y que trate de hacer un intento que yo no entiendo cómo sería, pero digamos que todas las posibilidades yo creo que redunden en la gobernabilidad del país deben ser bien recibidas. Muchas gracias Carlos Fernández Fontenoy, politólogo y coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas del Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por estar esta tarde con nosotros, ampliarnos el panorama de lo que puede ocurrir. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, usted continúe con la programación de TVP Noticias, continúa mi compañero Omar Figueroa. Buenas tardes.